Hermanos, es una bendición saludar una vez más a cada uno de ustedes. Y por ahí se me olvidaba algo. A los hermanos que están por plataforma, por favor, si están conectados en plataforma, bienvenidos mis hermanos. Se me olvidó darles la cordial bienvenida a nuestros hermanos en plataforma. Que Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, pensando en este pasaje de la palabra del Señor en Jeremías. Para los que tienen ahí sus Biblias, por favor, hermanos, vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en Jeremías. Jeremías, en su capítulo 17, hay esta porción de la palabra del Señor donde hoy vamos a meditar en ella para atesorarlo en nuestros corazones. Quiero suplicarles a que se pongan de pie, hermanos. Van a estar un buen momento sentaditos. Y Jeremías en su capítulo 17, versículo 5 al versículo 20, nos dice de esta manera: Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, en esta preciosa hora quiero compartir con ustedes este tema: el desarrollo de las emociones. Sobre este tema vamos a aprender en esta preciosa hora, sobre el desarrollo de las emociones. El ser humano por naturaleza desarrolla sus emociones en sus diferentes etapas de la vida. Pero la última palabra no son las emociones humanas que definen la vida, sino la divina. Y la interrogante aquí es: ¿por qué? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Aprendamos a meditar y a reflexionar un poco sobre lo que hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos, sobre el desarrollo de las emociones. Y quiero que notemos lo que dice el versículo 5 y versículo 6 para sacar una primera verdad en relación a nuestro tema. Y dice así este versículo: Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hermanos, aprendiendo sobre el desarrollo de las emociones, tenemos que aprender que en primer lugar es un desarrollo con peligro humanista. Esa es la primera verdad que nos enfoca la palabra del Señor, que es un desarrollo con peligro humanista. El humanismo no es de origen humano, sino satánico, sino demoníaco. Fue el susurro de Satanás a Adán y a Eva,
desobedecer la palabra de Dios. La propuesta de Satanás fue: serían como Dios. La idea y la tentación es que el hombre y la mujer se endiosaran por sí solos con sus propios pensamientos, con sus propios caprichos, acciones y orgullo. Y esto la Biblia lo condena con esta frase: maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestros niños son educados humanamente, desde la lógica humana, desde la filosofía relativista humana, desde que entran a párvulos, primaria, secundaria. Cuando vemos todas las carreras que hay, todos los pensamientos que hay, entra el mundo relativo. Y es ahí donde los padres de familia, como cristianos, tienen que tener mucha precaución, porque a veces no se dan cuenta lo que realmente les están enseñando a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado para ver realmente qué es lo que está sucediendo en el mundo, para que nosotros no caigamos a niveles que desagradan a Dios. Entonces, la expresión maldito, atormentado por las consecuencias negativas, de acuerdo al pensamiento de Deuteronomios capítulo 28, 15, nos ayuda para que nosotros podamos reflexionar. Poner carne por su brazo, da la espalda a Dios para buscar ayuda en el hombre, que esta es la idea que tenemos en el fondo. Es una tentación en el diario vivir del que es auténticamente cristiano. Y vamos a ver esto en la vida del pueblo de Israel. Maldito el varón. Jeremías contrastó a la persona que experimenta aridez con aquella que recibe bendición. El pueblo de Judá en esta época propuso una alianza con los egipcios como protección de los cananeos. Los cananeos los estaban amenazando y amenazando, pero vino el pueblo de Israel, alzó los ojos alrededor y dijeron dentro de su corazón sus líderes políticos: antes que confiar en Dios, dijeron: los egipcios son poderosos, los egipcios tienen armas, los egipcios tienen plata, los egipcios pueden con esta nación que nos están acechando. Y entonces hicieron alianza. Ahora viene Dios y los condena. Viene Dios y les dice: maldito el hombre que confía en el hombre. En lugar de confiar en Jehová de los ejércitos, confiar en el armamento y el desarrollo humano, tristemente termina en fracaso. Tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces el desarrollo de las emociones es un desarrollo con peligro humanista. La necedad de confiar en ellos y no en Jehová, y el conocimiento de confiar en Jehová y no en ellos, están contrastados en los versículos 5 al 8 y versículo 9. La naturaleza del corazón humano es incierto, incurablemente enfermo, con engaño, expuesto al proponer alianza donde no tiene que proponerse. Es el sentido de la declaración de Pablo para tener precaución con lo que en realidad marca la diferencia la palabra de Dios, para no caer en estos niveles. Gálatas en su capítulo 1 versículo 8 al versículo 9 nos ayuda a entender esto. Noten lo que dice el concepto de Gálatas para tener precaución, para entender la esencia del evangelio. Mas si aún nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Hermanos, cuando nosotros aprendemos sobre lo que la palabra del Señor nos enseña, nos anticipa, nos previene para aprender a confiar en Dios y no confiar en los hombres, tenemos que entender que es la misma idea que acá tenemos, para darnos cuenta que la retama es insensible e infructuosa. Tal es el hombre sin Cristo, insensible al bien, infructífero en la vida y extraño a la genuina comunión en el cuerpo de Cristo, porque tiene puesto su fe, su fuerza en el hombre mismo, en la idea humanista.
Y entonces Jeremías 17:9 lo define de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Notemos esta expresión para llamar la atención al pueblo judío por lo que ellos estaban viviendo en tiempos de crisis, en tiempos de amenaza, en tiempos de guerra. Hermanos, la expresión engañoso, tortuoso, accidentado, sinuoso, como una mala carretera, para que nosotros tengamos precaución. La expresión corazón, una metáfora de la voluntad y emoción de los seres humanos, para que nosotros tengamos precaución con nuestro corazón. Tenemos que entender que la Biblia enseña que está gravemente en el corazón del hombre, que está enfermo y no tiene cura. ¿Quién conocerá? Una pregunta retórica que espera una respuesta negativa. No obstante, esta valoración fuertemente negativa del corazón humano no pretende ser una descripción del corazón del creyente bajo el nuevo pacto, para aquellos corazones que han nacido de nuevo, en el que Dios promete escribir su ley en el corazón de aquellas nuevas personas regeneradas con la sangre de Cristo. Pero sigue como tentación para el cristiano que no escudriña la Biblia y no tiene disposición de tener una relación correcta con Dios a través de la oración. Hermanos, desde esta perspectiva tenemos que tener ciertas precauciones con nuestros hermanos. Muy bonito puede ser su hermano en la fe, muy hermoso puede ser, pero tengamos mucho cuidado en confiar en los propios hermanos en la fe. ¿Saben por qué? Porque si no tienen una relación correcta con Dios, en cualquier momento, cualquier palabra, cualquier oración puede herir a otro hermano o a otra hermana, y nos damos cuenta que algo es inestable. Y la sencilla razón es que si no concuerda con la palabra de Dios, cierta palabra o cierta oración, es que no viene de Dios. Entonces tenemos que pedir a Dios que nosotros entendamos lo que hoy nos está enseñando, que el desarrollo de las emociones es un desarrollo con peligro humanista, porque nosotros los seres humanos vivimos en este mundo y somos tentados. Dios conoce la corrupción sin esperanza del corazón natural del hombre pecaminoso, y por lo tanto Él le dijo a Nicodemo que ninguno, no importa cuán culto y moral sea en este mundo, no podrá ver ni entrar en el reino de Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento basado en la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. El desarrollo de las emociones, mis hermanos, es un desarrollo con peligro humanista, para que nosotros aprendamos a tener precauciones. El humanismo es fuerte. No cabe duda que si es de origen pagano, diabólico, recordemos de dónde viene. Recordemos cuál es su origen. Cuando nosotros aprendemos de esto, nos damos cuenta de la gran tentación que fue para el pueblo de Israel. Y desde esta perspectiva tenemos que aprender a tener precaución. Muy hermoso puede ser su esposo, su esposa, sus hijos o nietos, pero si su palabra o una oración o una frase contradicen la palabra de Dios, no viene de Dios. Y entonces tenemos que tener precaución. Máxime si nosotros notamos que el esposo, la esposa o el hijo, el nieto no aprende a escudriñar la Biblia y a orar por sí solo. No es de fiar, no es de confiar. En cualquier momento el enemigo lo usa para decir o hacer tonteras. Tenemos que tener cuidado con el humanismo, porque nos gusta alimentar el ego, endiosar a papá, a mamá, a los hijos, a los nietos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra del Señor nos advierte sobre estas verdades. El desarrollo de las emociones es un desarrollo con peligro humanista. Esa es la primera verdad que tenemos que tener precaución. Quiero llevarles a la otra verdad que nos enfoca la palabra del Señor. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces
y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La otra verdad, mis hermanos, en relación a nuestro tema sobre el desarrollo de las emociones, también tenemos que aprender que es un desarrollo con bendición divina. Si es un desarrollo con bendición divina, la palabra del Señor nos dice de esta manera: bendito, colmado de los beneficios otorgados por Dios, cuya confianza es Jehová de los ejércitos. En tiempos de crisis, lo único capaz de motivar una obediencia resuelta es la confianza solo en Dios, solo en Jehová de los ejércitos. Y esto lo demostró el apóstol Pablo en su vida espiritual, en su desarrollo de experiencia de vida. El apóstol Pablo en la cárcel oraba, cantaba. En la cárcel animaba a otros a regocijarse. Cualquiera puede regocijarse en un templo, pero Pablo lo hacía en la cárcel. Pablo lo hacía sufriendo. Pablo lo hacía donde había frío. Pablo lo hacía donde no era natural en la experiencia de vida del hombre. Pero Pablo lo hacía en los momentos más difíciles. Por eso, mis hermanos, aquí es donde se ve lo que es la estabilidad de la vida espiritual, el regocijo integral, para no ser tentados a querer regocijarnos solo en 4 paredes o en 1 hora, 2 horas de culto. No, mis hermanos, el regocijo es a cada segundo, el regocijo es a cada minuto, el regocijo es en todo momento, el regocijo es cuando hay adversidad o cuando hay enfermedad. Cuando aprendamos eso, nos vamos a dar cuenta que a veces le fallamos al Señor, a veces somos débiles, a veces no nos damos cuenta que ofendemos, y por esta razón el Señor nos está recordando lo que aquí nos está enseñando, que el desarrollo de las emociones es un desarrollo con bendición divina, porque Dios quiere que en medio de las circunstancias de la vida aprendamos, mis hermanos, a darnos cuenta que Dios siempre quiere bendecirnos de acuerdo a su voluntad en los momentos más difíciles de la vida. Y lo compara con este árbol plantado junto a las aguas, que cuenta con recursos sin importar lo que suceda. Un contraste perfecto con la retama en el desierto. La diferencia, para que el hombre de fe pueda darse cuenta, la diferencia en su actitud tiene que ver que la primera pone su confianza en el hombre, que es negativo, mientras que la otra confía por completo solamente en el Señor, pase lo que pase. El contraste en vitalidad es como la diferencia entre una sequedad en el desierto y un árbol exuberante que deriva su sustento de una fuente fresca para dar fruto en abundancia. El versículo 5 dice que el hombre que no confía en el Señor es maldito, mientras el versículo 7, 8 dice que el hombre que confía en el Señor es bendito. Bendito. Con salud o sin salud, con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, para que nuestras emociones no nos engañen, para que no seamos traicioneros, para que no traicionemos a nuestros hermanos en la fe. Tenemos que tener cuidado con los halagos humanos. ¿Por qué? Porque puede ser egoísta, puede ser insincero, puede ser inestable, y lo va a golpear si usted confía en el hombre. Ahora, si confía en Dios, solo dele la gracia a Dios que está levantando espiritualmente al hermano, ya es más íntegro, ya es más correcto, es precioso en las manos del Señor. Dele gracias a Dios porque Dios está obrando en su vida. Pero mientras que el hermano todavía no madure, espere lo peor del hermanito. ¿Por qué? Porque no ha entendido lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que el desarrollo de las emociones es un desarrollo con bendición divina. Deseamos que el hermanito crezca espiritualmente. Deseamos que la bendición lo alcance para que sea más íntegro, pero tenemos que tener ciertas precauciones, porque si es un hermano que no ora, no escudriña la Biblia, no medita en la Biblia, no está dispuesto para poder adorar, servir a Dios de manera íntegra, cualquier cosa puede hacer el hermanito. Así es que mire al vecino, mire quién está a su lado. Gloria a Dios si lo está viendo y dice, bueno, algo está haciendo Dios en la vida de mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi abuelo.
gloria a Dios, porque ahí vemos la bendición. Pero si todavía no, mejor reserve y ore por él o por ella, para que viva esta gran bendición que hoy nos está diciendo la palabra del Señor, que es un desarrollo con bendición divina, porque deseamos que crezcan los hermanos espiritualmente. Confiar en el Señor produce el fruto del Espíritu. Confiar en el hombre es ser maldito por el Señor. Cuando nosotros entendamos que la iglesia moderna debe tomar nota de esto en su aceptación de la psicología humanística como peligro, en lugar de confiar en la palabra de Dios, la iglesia debe de estar alerta, porque el desarrollo de las emociones es un desarrollo con bendición divina antes que con toda sabiduría humana. Primero es lo divino. Mis hermanos, esto nos ayuda a entender lo que hoy nos está enseñando nuestro tema sobre el desarrollo de las emociones. Y quiero llevarles a este otro punto, por favor, Jeremías capítulo 17 y versículo 10, para ir aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, cuando nosotros meditamos en esta otra porción de la palabra de Dios, podemos aprender otra verdad sobre el desarrollo de las emociones, que también es un desarrollo con sentencia divina. Escuchemos esto, que es un desarrollo con sentencia divina. Notemos cómo usa la palabra mente, corazón. Dios conoce lo más íntimos rincones del corazón escondido de las motivaciones humanas. Dios conoce los pensamientos y las decisiones de los seres humanos para dar sentencia a cada uno. Dios es un juez justo y misericordioso. Yo pruebo el corazón, dice el Señor de los ejércitos. Dios en su sentencia es el juez final del pecado del hombre, la sequedad del hombre o la bendición del hombre. Él es quien ejecuta su juicio por las obras de cada uno. Todas las acciones son pesadas por Él. Y esto nos ayuda a entender por qué razón la palabra del Señor nos está enseñando que el desarrollo de las emociones es un desarrollo con sentencia divina. Por eso tenemos que tener precaución. Y miren lo que dice 1 Samuel 2:3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca el pesar las acciones. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que hablamos, decimos, porque el Señor nos va a llamar a cuentas. El Señor es el que va a ejecutar esa sentencia. Yo, el Señor, que escudriño el corazón y pruebo los íntimos pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, el Señor, que escudriño el corazón, se refiere que solamente Dios conoce a perfección el corazón humano. Pruebo los íntimos pensamientos. Es el Señor que permite que ciertas cosas acontezcan conforme a la disposición del individuo involucrado, para extraer lo que en realidad está allí. El Señor, por la omnisciencia, ya sabe todas las cosas, porque es uno de sus atributos. En otras palabras, lo que está en el corazón del hombre, aún antes que el hombre mismo lo conozca o lo diga, Dios ya lo sabe. Pero para que el hombre no sea capaz de decir que él fue juzgado injustamente, el Señor permite que los eventos transcurran sin ser causados por Él, que siempre revelan exactamente lo que está en el corazón del hombre, o para el bien o para el mal. Esto se hace para que en el día del juicio todo sea justo e imparcial, y para que el registro de tales acciones sean mostrado claro al individuo, quien en esa oportunidad, por argumentoso que sea, no podrá arguir o discutir contra la palabra de Dios, porque es el juez justo. Por lo tanto, su juicio será según su camino,
según el fruto de sus obras. Y confiemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la última palabra, es la última sentencia. Confiemos, tal y como lo dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Confiamos en la palabra de Dios? Ahora, de su prójimo, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Al menos que usted lo mire que ora mucho, escudriña mucho la Biblia, pues dele gracias al Señor porque Dios está obrando en su vida. Y para los que todavía no, pues ore por ellos para que puedan darse cuenta de lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Y saben qué nos dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9? Notemos qué dice. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto es hermoso. El desarrollo de las emociones es un desarrollo con sentencia divina. Hermanos, hoy la palabra del Señor nos ha enseñado estas tres grandes verdades. Que el desarrollo de las emociones, en primer lugar, es un desarrollo con peligro humanista. En segundo lugar, es un desarrollo con bendición divina. Y en tercer lugar, es un desarrollo con sentencia divina. Nadie se va a escapar. Nadie. Aprendiendo sobre esto, ¿sabe qué hizo el mundo? En la vida de religiosidad presentó su mejor carta al Mesías. Ahí te mandamos al mejor hombre de nuestro nivel. Mandaron a Nicodemo. Y ni aun que era un hombre bueno, moral, culto y con plata, Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Tenés que aprender a confiar en la palabra de Dios que habla del Mesías. Y él no entendía. Siempre lo agarraba en el nivel humano, lógico, religioso. Y es posible que muchos están nada más por simpatía en la vida cristiana. Pero el Señor no quiere que el hombre esté por simpatía, sino que estén porque han nacido de nuevo. Y entonces la palabra del Señor hoy nos está enseñando que el desarrollo de las emociones es un desarrollo con peligro humanista, con bendición divina, porque Dios quiere que haya hombres regenerados, arrepentidos, alcanzados por la sangre de Cristo. Pero recordando que también es un desarrollo con sentencia divina. Todos vamos a ser enjuiciados. Y lo que Dios va a ver es que si el hombre llegó postrado a los pies de Cristo, eso es lo que Dios va a ver. Si un día nació de nuevo, para que sean perdonados sus pecados y para que goce de vida eterna. Mis hermanos, en esta preciosa hora, la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el desarrollo de las emociones. Hay peligro humanista, hay bendición divina, pero también hay sentencia divina. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿De verdad se ha nacido de nuevo? ¿De verdad conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿O solo es simpatizante? Si hay alguien en esta preciosa hora que le quiere decir a Jesús: Jesús, si hoy nos has enseñado sobre el desarrollo de nuestras emociones, si hay peligro humanista, si hay bendición divina, si hay sentencia divina, yo quiero confiar solo en ti. Si tu palabra es viva y eficaz, si perdona, si limpia pecados, yo quiero confiar solo en ti, Jesús. Hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, perdóname, porque solo soy un religioso, no he nacido de nuevo. O solo soy un simpatizante. ¿Hay alguien en esta preciosa mañana? ¿O alguien gusta decirle a Jesús: Jesús,
Yo ya te conozco, yo sé que eres mi Salvador y mi Señor. Pero me cuesta ser íntegro, serte fiel. Yo quiero que me perdones, Jesús. ¿Alguien gusta reconciliarse con Jesús? O alguien quiere decirle a Jesús: Jesús, yo quiero consagrar mi vida para ti, más y más, para gloria tuya. ¿Hay alguien más? Amén. Aquí hay una manita. ¿Quién más lo quiere hacer? ¿Hay alguien más? Alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, yo quiero consagrar más mi vida para ti, perdóname. Me falta más de tu palabra. Aquí hay una manita más. ¿Quién más lo quiere hacer? Aquí hay otra manita más. ¿Hay alguien más que lo quiere hacer antes de orar? ¿Alguna manita más? ¿Alguien más? Amén. Aquí hay una manita más. ¿Alguien más antes de orar? Si no lo hay, quiero que recordemos lo que hoy la palabra del Señor nos enseñó: el desarrollo de las emociones, que es un desarrollo con peligro humanista, con bendición divina, con sentencia divina. Pero el Señor quiere usarnos para su gloria, para confiar solo en Él. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hermanos que levantaron sus manos para consagrar sus vidas al Señor. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes. Quiero suplicarte de manera especial por mis hermanos que levantaron sus manos. Por favor, Señor, sígalos usando. Que tú obres con el poder de tu palabra en sus vidas, para que ellos, Señor, se desarrollen de acuerdo a tu palabra, confiados solo en ti, para gloria y honra tuya. Yo quiero orar por ellos. Padre, santifica sus vidas, úsalos para gloria y honra tuya. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre dulce de Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos.